Hola chicos, que ya sabemos lo que es una entidad, vamos a ver ahora lo que es ni más ni menos que nuestra Entity Manager. JPA Entity Manager, ¿qué es esto? ¿No? Porque la clave de todo esto, de todo este proyecto, vienen por este tipo de infraestructura, ¿no? Que se llama, en este caso, Entity Manager. Bien, para ello vamos a ver primero, a explicar qué es Entity Manager, ¿no? Para poder trabajar. Así que vamos a preparar nosotros, bueno, lo primero, todo vamos a configurarlo en dos archivos. Por una parte vamos a ir al main, porque aquí al arrancar tenemos que transformar este tipo de clase de arranque en una Entity Manager para que pueda funcionar. Así que ten en cuenta que Entity Manager, por una parte, pues es una parte fundamental de la Java Persistent API que hemos comentado antes, ¿no? JPA. Así que se va a utilizar para administrar las entidades en un contexto de persistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a proporcionar métodos para realizar operaciones de persistencia, como caso de insertar, actualizar, eliminar, consultar entidades, etcétera, ¿no? en la base de datos. Entity Manager se va a encargar de realizar pues, un seguimiento en las entidades administradas y sincronizar los cambios con la base de datos. Eso es lo que realmente va a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nosotros configuraríamos esto. Lo primero que tenemos que hacer aquí para crear este tipo de clase como si fuera un Entity Manager de JPA sería, pues lo primero es evidente, importar, en este caso la API, ¿no? Para poder trabajar. Y unos elementos que tienen, que sería un import, por una parte Javax, punto persistent de nuevo, y le colocaríamos aquí Entity Manager. Fijaros aquí con este tipo de clase que está en este paquete, yo voy a transformar esta clase normalita en una clase de persistencia. Es decir, el motor, podríamos decir, ¿no? Antes era una clase de persistencia, era que creamos nosotros, como hemos visto, el modelo, donde arrancábamos nosotros y configurábamos nuestro correspondiente tabla que vamos a generar dentro de nuestra correspondiente base de datos, y ahora aquí es el motor de nuestra aplicación. Así que aquí tendríamos que poner otro import y aquí colocaríamos otra vez javax.persistence y le pondríamos aquí Entity Manager Factory. No está aquí, Entity Manager Factory, aquí tenemos. Y luego tenemos que importar también otra clase más, sería Javax en este caso, de nuevo, Javax.persistent.persistence. Está aquí, persistence, aquí. Y ya con esta lo tendríamos. Y poner import, es evidente bien. Import. Y ya con esto tendríamos nosotros Javax en este caso, persistence. Persistence. Y con esto tendríamos ya preparado la estructura. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Además tenemos que configurar algunas cositas más. No solo esto, sino que tenemos que configurar nosotros algunas cosas más. ¿Como qué puede ser? Chicos, ahora que tenemos ya la importación de las clases correspondientes, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear en este caso la estructura de Entity Manager. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues fijaros, aquí yo voy a crear en este caso Entity. Vamos a colocar aquí Entity. Entity Manager Factory. Acordaros, va a ser igual a Entity Manager Factory. Vamos a crear un objeto, una instancia de persistence, directamente, persistence, la ponemos aquí, persistence, punto, ojo, punto, create, Entity Manager Factory, y le vamos a colocar aquí una referencia, que va a ser, por ejemplo, mi unidad de persistencia. Persistencia, vamos a ver.
Esto va a ser un enganche con un archivo XML de configuración de la base de datos. Ojo, ¿eh? Así que este tipo de referencia luego la tendremos en un archivo que veremos ahora, que vamos a tener la conexión a la base de datos. De momento la tenemos ahí preparada. Lo siguiente que tenemos que hacer, ¿qué es? Después ya de tener la conexión con nuestro archivo XML de configuración o de conexión con la base de datos, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora obtener en este caso la Entity Manager. ¿Y cómo haríamos eso? Pues sería en este caso Entity Manager. Vamos a colocar aquí Entity Manager. Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A Entity, a esta, ¿no? Que veis aquí. Entity Factory Manager, ¿no? Esta. Y aquí le voy a poner punto. Y ahora le hago el create. Acordaros create Entity Manager. Así que vamos a poner el punto aquí. Create Entity Manager. Y ya con esto ya tengo preparada ya el entorno configurado para poder trabajar con este tipo de estructuras. Y luego lo único que puedo hacer yo, si quiero crear una nueva entidad, por ejemplo, pues puedo meter información ya. Antes de que nosotros, bueno, después, ahora nosotros vamos a coger y vamos a echar un archivo de configuración. Aquí, fijaros aquí, luego seguimos. De momento tenemos la entidad, pero claro, ya podríamos empezar a ir enviando información a la base de datos. Con este tipo de estructuras que veis aquí, ya he creado la entidad. Pero ahora vamos a ver cómo lo haríamos. Primero lo que tenemos que hacer es que como ya tenemos el modelo, acordaros, cuando tenemos toda la infraestructura, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es crear archivo de conexión con la base de datos. ¿Cómo lo haríamos? Pues aquí, acordaros, voy a tener yo el persistent.xml. Y este persistent.xml, que vamos incluso a verle, vamos a ir copiándole ahora, para que veáis y no perder mucho el vídeo, pues, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos distintas características que vamos a ver. Nosotros aquí, por ejemplo, en Recurse, vamos a crear una nueva carpeta, New Folder, y vamos a llamarla obligatoriamente MetaInf. MetaInf. Y dentro de esta es donde tengo yo que crear yo directamente ese archivo persistente. Así que le pongo New File y le pongo aquí, le voy a llamar persist, minúscula, persistence, persistence.xml. Con esto yo ya tengo el persistence XML y ya lo creo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Colocar ya la estructura de configuración. Si os fijáis aquí, yo voy a tener, en este caso, tener en cuenta que aquí es donde hago la conexión yo. Persistencia. Aquí tengo que poner persistencia. Persistencia. ¿Por qué? Porque la conexión que hago con Entity Manager con la configuración que tengo de la base de datos, que es, fijaros aquí chicos, yo me voy aquí al archivo principal y tener en cuenta que estoy diciendo, voy a crear una entidad de la fábrica llamada directamente, en este caso la instancia Entity Manager Factory, ¿no? Y esta a la vez, este tipo de instancia se va a conectar automáticamente con persistencia, ¿no? ¿Y persistencia qué es? La conexión. Igual que nosotros en JDBC hacíamos la conexión, como ya sabéis, con una estructura de conexión, aquí es lo mismo, es muy parecido, muy similar, lo único que en vez de trabajar con Java, trabaja con archivos XML. Entonces persistencia, lo conecto directamente con el archivo persistent y fijaros que tengo persistencia. Y yo ya tengo la conexión con la base de datos. ¿Qué tiene? Pues fijaros aquí, el proveedor de persistencia, como veis aquí, en este caso JDBC, bueno, tendríamos aquí directamente ya las prestaciones. ¿Qué es? Pues la base de datos a la que yo voy a estar conectada, dentro de MSQL, el usuario, la contraseña que habría que colocarla, en este caso, acordar el usuario cuál sería, root, ¿no? Value root. ¿Y cuál sería la contraseña? Ninguna, ¿no? Porque en MSQL nosotros tenemos ninguna contraseña en SAM, ¿no? Así que aquí tendríamos preparado.
y luego ya el driver de conexión, y ya con eso tendríamos preparado. Le decimos también que el soporte, como veis aquí, ¿cuál es? El de Hibernate, ¿no? Así que le ponemos que el soporte que estamos trabajando es Hibernate, que queremos un update. Ojo a esto, porque lo que quiero directamente que es voy a autogenerar directamente la correspondiente creación de la tabla. Aquí, si os fijáis, con este tipo de instrucción, lo que hago yo directamente es crear la tabla. No tengo que hacerla, y automáticamente la creo. Así que sería otra de las características. Más que podemos generar, pues bueno, lo único acordaros que nos va a servir automáticamente para poder trabajar de esta manera, ¿no? Acordaros que lo primero es Persistent Unit, si queremos ampliar un poco más los conceptos, pues tenemos aquí por supuesto algunas, ¿no? Persistent Unit, acordaros, es la conexión, como hemos dicho, ¿no? La unidad de persistencia con el nombre persistencia, tened en cuenta que lo utilizamos para referirnos aquí a la configuración del código Java que tenemos nosotros. Providers, en este caso provider, la etiqueta provider que veis aquí, que es especificarnos el proveedor de persistencia. Vamos a utilizar en este caso Hibernate, ¿no? Que estamos trabajando. Luego tenemos JTA Data Source, ¿no? Que en este caso, ¿qué sería? Pues aquí vamos a especificar, en este caso, el nombre JNDate, que estamos trabajando. ¿Para qué hago esto? Pues realmente es la fuente de datos, lo que es el data source, acordaros. El data source correspondiente que se va a utilizar para la conexión de la base de datos. Y este debemos configurarlo como una parte más del entorno que tenemos que trabajar. Y aquí trabajamos, como veis aquí, con JDBC y en este caso pues con MySQL. La clase, aquí tendremos que poner, acordaros, ni más ni menos que la clase persistente. ¿Cuál es la clase que tenemos nosotros? Que tenemos el modelo, ¿no? Chicos, aquí tenemos el modelo. Usuarios, ¿no? Sería la clase persistente a la que vamos a autogenerar nosotros una tabla en MySQL en base a esa clase Java. Así que tenemos que poner la dirección donde nosotros tenemos, bueno, la entidad, podríamos decir, ¿no? De JPA que va a administrar. Aquí tenemos que crear nosotros la dirección. ¿Cuál es el paquete que estamos trabajando? Si nos vamos a modelo, veréis que tengo aquí el package, ¿no? Con punto código data modelo. Pues aquí está. Así que tendríamos que colocar aquí la clase correspondiente. Así que medida persistente y le pongo com punto y usuario. En este caso, así que le pongo el paquete aquí con punto modelo.usuario. Y aquí tendríamos nosotros la clase persistente, ¿no? Vamos al paquete, modelo y la clase usuario, que es la que nosotros vamos a generar como entidad, para controlar los datos y crear las tablas correspondientes. Más cosas. Tenemos también property, ¿no? Property, ¿qué tenía que ser? Pues acordaros, aquí vamos a definir, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Las propiedades de configuración de la base de datos y de Hibernate también. Especificamos, como es habitual, como hemos visto, la URL de los datos, ¿no? El nombre del usuario, la contraseña, el controlador de MySQL, el dialecto Hibernate, en el caso de nosotros es MySQL, ¿no? Y algunas otras propiedades más que podamos nosotros configurar, porque estas no son las únicas que podemos configurar nosotros. Por tanto, es importante también asegurarnos de que, por ejemplo, pues Java Persistent JDBC URL, Java Persistent JDBC User, o JDBC Password, por ejemplo, como estamos viendo aquí, pues con la información que tengamos nosotros, de nuestra configuración de la base de datos que tengamos, ¿no? Y luego también, pues nada, acordaros que el metainfo es importante porque gracias a este tipo de archivo conectamos nosotros nuestra clase persistente con el entorno de la base de datos. Así que eso. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Nos queda solo, para ya finalizar la creación de ese tipo de entorno entity, pues irnos al main. Y ahora que tendríamos que hacer, ya tenemos preparado todo. Lo único que sería, fijaros aquí, es hacer distintas operaciones que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo quiero guardar usuario, le puedo poner usuario, por ejemplo, usuario,
y le puedo meter yo aquí pues los datos que quiera, ¿no? Igual, en este caso a new usuario, y aquí le coloco yo y le mando el constructor unos datos, puedo enviarle en un momento dado si yo quiero. Aquí puedo poner Juan, por ejemplo, o Carlos, voy a poner Carlos, le pongo coma, en acordar, puedo poner coma, blanco, ¿no? Le coloco después aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos más? Ah, y el email era, ¿no? Me parece que el email también. Pues código data @gmail.com, y ya con esto gmail.com ya lo tenemos. Estos datos se los voy a transferir directamente a mi entidad para que los envíe directamente, con lo cual esto lo guardaría directamente en una correspondiente tabla que vamos a generar dentro de una base de datos correspondiente. Y luego ya lo único, primero se lo envío, pero ahora tengo que hacer la operación, ¿no? De transferir esos datos. ¿Cómo hago la transferencia de esos datos hacia la base de datos? Pues voy a tener lo siguiente. Iniciar la transacción sería entity manager.get transaction, y aquí le pongo .begin. Con esto yo lo que hago es decir, bueno, envío esta información ni más ni menos que en el caso nuestro vamos a enviarlo a nuestra clase persistente, a modelo, a nuestro usuario.java, y este automáticamente genera la tabla y me guarda este tipo de información gracias a este tipo de entorno de Entity Manager. Pero ahora todavía no se ha hecho nada, se ha creado nosotros la transacción, pero tenemos otro tipo de, tenemos que seguir preparando el envío de datos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entity manager.persist. .persist. Y ahora con persist entre paréntesis pongo la entidad que es usuarios. Ten en cuenta que es esta, ¿no? La que he enviado a la entidad usuario, le mando estos datos y me los va a enviar directamente a la base de datos. Y luego, ¿qué hago? Finalizo ya. Entity manager, le pongo punto, get transition, y le pongo punto commit. Y con esto ya, después de tener preparada todo el traspaso de datos hacia almacenamiento en nuestra tabla de la base de datos, le digo commit para que haga ya la ejecución de transacción de datos. Y luego lo único que tengo que hacer cuando haga la transacción, acordaros, como curar con ficheros, etcétera, cerrar la transacción. Así que entity manager.close. Y con esto ya tendríamos nosotros preparada el cierre. Y también tengo que cerrar también Entity Manager, Entity Manager Factory, esta también tengo que cerrarla, así que .close. Y ya con esto tendríamos preparado todo. Esas entidades las he cerrado ya, tanto esta como la otra. Ya tendríamos preparado todo. Así que con esto ya tendríamos preparada la transferencia de datos. Incluso ahora lo único que haría falta, ¿qué sería, chicos? Pues lo único que tendría que hacer es colocar yo aquí una base de datos real, aquí directamente, y en cuanto que tenga la base de datos real, ejecuto el programa y me va a guardar esos datos dentro de la correspondiente clase. Pues ahora, chicos, acordaros que nosotros ahora mismo tenemos ya la estructura. Simplemente nosotros ahora configuramos ya nuestro persistente XML con los datos del correspondiente. Voy a poner tienda 2, por ejemplo, ¿no? Aquí, con lo cual me voy a mi base de datos y en tienda 2 aquí, nos tiene que crear automáticamente nuestra tabla usuario, con los datos que vamos a guardar. En el caso nuestro sería, vamos a ir a tienda y aquí tendría que crear la tabla directamente usuario, y dentro de ella tener en cuenta que tendríamos que tener los datos que vamos a enviar, que sería con esta instancia usuario, le enviamos Carlos Blanco, y luego el código data @gmail.com, y esos datos tienen que guardarlos después de hacer este proceso específico. Así que vamos a tener en cuenta que es importante que configuréis bien el persistente XML,
root el caso de usuario, sin clave porque evidentemente con esa no se trabaja, el conector que lo tenemos aquí preparado y luego tenemos la configuración de Hibernate. Acordaros. Y luego lo único, pues bueno, ten en cuenta que ya aquí es muy importante poner hacia dónde queremos que vaya automáticamente el programa para acceder a la clase persistente, al modelo, donde tenemos nosotros la correspondiente clase persistente y directamente, como le estamos diciendo, que crea una entidad llamada usuario, nos creará la tabla y luego ya recuperar la información y por el proceso que hemos comentado antes, automáticamente aquí comenzamos la transmisión, le decimos que tenemos esa persistencia de datos en nuestra clase usuario, con lo cual vamos a recuperar la información de aquí y luego después, ¿qué hacemos? Hacemos la transmisión definitiva de datos y luego ya cerramos la conexión. Con eso ya tendríamos la operación de, en el caso nuestro, de insertar datos. Así que vamos a verlo. Si ahora ejecutamos, bueno, voy a guardar esto bien perfectamente y acordaros que ese tipo de configuración es la que tenemos que llevar nosotros a cabo. Así que aquí tenemos ya nuestros datos. Vamos al main y vamos a ejecutarlo y veréis ahora cómo automáticamente genera ese tipo de tabla con los datos que hemos nosotros suministrado desde el método main. Así que aquí ejecutamos, ya empieza a compilar y ya tendríamos preparado todo. Fijaros cómo ha hecho la conexión, incluso de hecho vamos a ver toda la transferencia de compilación que hace. Automáticamente aquí fijaros cómo, pues bueno, la conexión la tenemos acá, a partir de aquí. Fijaros cómo Hibernate hace todo el proceso, la versión correspondiente, las notaciones que tiene que tener preparadas para saber dónde está la clase persistente, cómo en este caso empieza la conexión con el driver manager que tenemos del JDBC y directamente cómo trabaja con este tipo de archivo, este tipo de entorno JDBC. Luego pide la clave, la contraseña user root, con lo cual ya se acredita para poder acceder a la base de datos, ya entrega la base de datos y luego ya directamente lo único que hace es dar las excepciones, bueno, en este caso la información relativa dentro de la conexión a la base de datos y luego ya pues nada, ya fijaros aquí cómo hace el inserinto. Fijaros aquí qué curioso que hace el inserinto aquí. El inserinto. Fijaros que la operación la hace ya dentro de la base de datos, hace el inserinto, pero si os fijáis, qué curioso que nosotros aquí no tenemos un inserinto, ¿verdad, chicos? Le ponemos en este caso persist usuario y automáticamente ¿qué ocurre? Que se transforma en un inserinto usuarios. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que este tipo de método, fijaros aquí, hace el inserinto que estáis viendo aquí. Luego veremos que depende de la operación que hagamos, hay un método que hace la finalidad de la consulta SQL que habitualmente hacíamos en JDBC, pero esto lo hace por métodos. Cuando pones un persist, ¿qué quiere decir? Que es un inserinto. Y automáticamente hace el correspondiente inserinto y guarda la información. Eso es lo que hace. Si os fijáis aquí, si no vamos a nuestra base de datos, veréis que en tienda 2, ahora, en tienda 2, que es donde nosotros tenemos, si refrescamos ahora tendríamos usuario. Fijaros aquí cómo tenemos usuario. Si nos acercamos a usuario y la abrimos, fijaros cómo tenemos los datos ya blanco, ID1, blanco, apellido, email y el nombre, Carlos, con lo cual tenemos toda la información subida.